entender por qué no podemos cambiar nuestra realidad. ¿Qué es lo que nos está afectando? De modo que no somos capaces de introducir esas cuñas, esas variables, de hacer esas reformas que nos permiten retomar un rumbo recto, un rumbo hacia el bien común. Para dilucidar eso, para dilucidar nuestros impedimentos actuales, ¿por qué si este es un país de gente culta, de muchos profesionales de excelencia, en todos los ámbitos, pero aquí nos vamos a dedicar al jurídico porque vamos a hablar del proceso constituyente, todavía no hay una propuesta que nos dé un poco de oxígeno y alivio ante la barbarie que se está prometiendo diseñar por nuestros constituyentes? ¿Por qué todavía no pasa nada? Y es que estamos, mi estimado telepensante, sumergidos dentro de un punto ciego. El mismo que, resguardando o respetando la analogía, tenemos cuando tratamos de cambiarnos de pista, ¿no? Y estamos manejando y hay un punto ciego en el espejo, en que no vemos al otro cuando va en paralelo, justo en paralelo con nosotros. Y acá lo que yo le quiero traer en esta columna, que es la última hasta marzo, las demás van a ser recuentos históricos, pero todavía nos queda una muy buena entrevista el día lunes. Lo que vamos a hacer es entender cuál es el punto ciego de este proceso. ¿Por qué estamos chocando permanentemente y no podemos cambiar la ruta de choque? Pero para eso vamos a hacer un análisis de contexto más amplio de lo que ya muchos entienden es un proceso revolucionario. Y mientras nosotros no entendamos que ese es el diagnóstico en el que tenemos que movernos, vamos a estar dando palos de ciego. A ver, primero que todo ya ha habido un llamado de atención de parte de los integrantes del colectivo del Apruebo, que son 8 convencionales, entre los que se encuentra Agustín Squella, Felipe Arboe y Miguel Boto, a los colegas del Frente Amplio y del colectivo socialista como para, oye, atinen, esto no puede seguir avanzando en esta dirección. Y además de eso está la propuesta de jornada de reflexión de Agustín Squella, que en realidad, como él sabrá, la reflexión es una facultad del espíritu nous, ¿no? En el sentido aristotélico. Y por lo tanto esa facultad tiene que detonarse y tiene que trabajarse con el tiempo y al parecer, o digamos más que al parecer, si uno observa las pruebas empíricas que ofrece la acción de varios convencionales constituyentes, no sería posible invitarlos a una instancia de crítica y autocrítica, ni de reflexión, porque justamente carecen la facultad de reflexión. En la entrevista pasada con Martina Rau conversamos y había una hipótesis que me quedó dando vueltas durante largos días y que me llevó a ver este punto de inflexión. Así es que vamos a entrar por el costado hacia el tema central. La hipótesis era que Fernando Atria y gente como él estaría muy triste ante el actual descalabro de lo que está sucediendo en la convención. Sin embargo, nosotros sabemos perfectamente que las probabilidades de rechazo en el plebiscito de salida son muy bajas. Entonces me puse a estudiar un poco qué es lo que había planteado Fernando Atria en el último tiempo. Él dice que están en un momento de máxima fragmentación. ¿Por qué Fernando Atria? Bueno, porque no solamente desde este canal lo hemos planteado, sino que lo ha planteado otra gente también. Él es uno de los cerebros de todo el proceso que está viviendo Chile, ¿sí? Entonces, ¿por qué podría él estar triste? Bueno, dicen que podría estar triste porque con lo extrema que están siendo las propuestas y lo rápido que se está avanzando en el proceso, se podría desplomar todo el proceso. Sin embargo, mi estimado telepensante, con un gobierno a favor de este proceso y con toda la maquinaria publicitaria a favor de este proceso, va a ser muy difícil que se rechace el plebiscito en el plebiscito de salida. Uno también podría creer que a personas como Fernando Atria se les desmoronó su ideal de democracia participativa, porque aquí los mismos participantes están
destruyendo el régimen democrático. El punto es que hay dos formas de entender el régimen democrático. Veamos cuál era un poco la idea que Fernando Atria tenía de democracia participativa para citarlo directamente, ¿no? Que no parezca algo al voleo. Dice, respecto de hacer una constitución desde cero, entonces, ¿cómo se toma una decisión que no reconoce antecedente alguno porque no hay institucionalidad previa, la hoja en blanco? Una decisión que reclama ser de nosotros, sin que haya formas institucionales previas para decidir por nosotros, de modo de hacer suficientemente improbable que termine siendo un caso más del abuso de la forma constitucional, previa del 80 en este caso. En otras palabras, ¿cómo podemos tomar una decisión todos nosotros cuando no hay un procedimiento que especifique cómo decidimos? Él responde, tiene que tratarse de un procedimiento tan participativo como sea posible, en el que los intereses de todos estén presentes, en el que no haya algunos más importantes que otros. El paradigma de un procedimiento de este tipo es la decisión por asamblea. Bien. Entonces usted me puede decir, no, sí, claro, es que Fernando Atria tiene que estar muy triste porque acá claramente ya se rompieron todos los principios que él sostenía como ideales de esta democracia participativa. Pero no es así, mi estimado telepensante. La verdad es que si hay algo de lo que yo carezco, al menos, es de ingenuidad política. Y las palabras de María Rivera abrieron la posibilidad de entender la alegría profunda que tienen que estar viviendo quienes como Fernando Atria han impulsado este proceso que desde su origen es antidemocrático. Eso lo sabemos. Bueno, ¿quién es María Rivera? María Rivera tiene 58 años, es abogada de la Universidad Bolivariana Arcis. A los 12 años se desempeñó como activista de la candidatura de Salvador Allende y en 1972 pasó a ser parte del Frente de Estudiantes Revolucionarios. Es fundadora de la Defensoría Popular, que tiene por objetivo defender a los presos políticos del mal llamado estallido. También es dirigente del Movimiento Internacional de Trabajadores. Veamos su video. Yo sé que muchos de ustedes lo vieron, pero para que hagamos el análisis. Es por eso que nosotros proponemos un cambio total en la forma de funcionamiento del Estado y también en la administración del poder económico, o sea, de la propiedad de los medios de producción. En primer lugar, proponemos disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea que concentre todos los poderes y sea organizada de manera distinta, con representantes electos desde sus territorios y lugares de trabajo. Esto no es una novedad, no es un invento nuestro. En Chile, los cordones industriales fueron embriones de poder de la clase trabajadora, con representantes electos en cada fábrica. En Rusia, los consejos obreros y populares, instituciones del poder soviético, eran compuestos por trabajadores electos desde abajo y de forma democrática, sin la influencia del dinero. En segundo lugar, proponemos que todos los representantes políticos puedan ser revocados por sus asambleas de base si no cumplen su mandato y que no puedan recibir más que el sueldo de un obrero calificado. Tercero, proponemos que la tropa de las Fuerzas Armadas tenga el derecho de organización y el derecho a elegir sus representantes. Hoy, solamente la oficialidad puede tomar decisiones políticas y esa oficialidad es parte de la clase dominante. En cuarto lugar, proponemos que ningún sector parasitario de la sociedad tenga representantes en el futuro poder estatal, ni la alta cúpula de la Iglesia, ni los dueños de grandes empresas y especuladores, ni la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Esos sectores no producen ninguna riqueza, no trabajan y no deben opinar en la conducción del Estado. Por último, esta propuesta viene combinada a la iniciativa que defenderemos en la Comisión 5, que plantea la socialización de todas las grandes empresas del país, minas, empresas de energía, puertos, bancos, etcétera. Todas esas empresas deben pasar al control de la clase trabajadora y el pueblo. Así, de forma democrática, la clase trabajadora podrá definir los rumbos del país y planificar la economía de acuerdo a las necesidades de la mayoría de la población y no de unos pocos privilegiados. Muchas gracias. Bien, mi estimado telepensante. Entonces estamos hablando de una comparación entre Chile y la Unión Soviética, ¿cierto? Cordones industriales que fueron embriones de poder de la clase trabajadora.
con representantes electos en cada fábrica. Todas las fábricas se desplomaron al poco tiempo que fueron expropiadas, ¿no es cierto? Lamentablemente, para el socialismo de la vieja guardia, no pueden reemplazar a la clase empresarial porque se requiere de ciertos talentos que ellos no tienen. Y habla de que en Rusia los consejos obreros y populares, instituciones del poder soviético, eran compuestos por trabajadores electos desde abajo y de forma democrática. Ese es el modelo de nuestra convencional constituyente. Luego introduce las dinámicas de la lucha de clases entre la tropa y la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Plantea no integrar todos los intereses y donde algunos no son más importantes que otros, como decía Fernando Atria, ¿no? Plantea excluir élites religiosas, económicas y militares, la planificación de la economía, la socialización de todos los medios de producción. Y esto, que se entienda bien, mi estimado telepensante. Esto ya lo puede decir porque nosotros hemos perdido la batalla cultural. Porque no importa cuántas atrocidades hayan cometido los regímenes comunistas, hoy día alguien todavía puede ser comunista, cuando en el fondo debiese de ser considerado una lacra política igual que lo son los nazis. Con la diferencia que los nazis tuvieron una experiencia atroz y horrorosa, y los comunistas durante 100 años y más han gobernado países esclavizando y destruyendo la vida de millones de seres humanos. Esto es la batalla cultural, ¿se da cuenta? Y me contaba un joven que se sentó a la mesa con varios jóvenes que estaban todos con sus iPhone 12, 13, su lancha estacionada en el muelle y todos habían votado por Boric. Y me decía, qué increíble, son tan inteligentes que lograron que el enemigo votara por ellos. Eso es la batalla cultural. Bueno, entonces ahora, ¿qué tienen que ver, qué tienen en común Atria y Rivera? Porque dependiendo de lo que tienen en común vamos a saber qué tan triste o qué tan feliz estaba Fernando Atria. Cuando él habla del tipo de democracia que él quiere proponer e impulsar en su libro, plantea lo siguiente. Probablemente Salvador Allende fue el más explícito respecto de esta apropiación de las instituciones por el pueblo bajo la Constitución. Él sostuvo en su informe al Pleno Nacional del Partido Socialista en Algarrobo de 1972 que las instituciones no son un ente abstracto. La institucionalidad responde a la fuerza social que le da vida. Esto lo dice Allende. Y lo que está acaeciendo ante nuestros ojos es que la fuerza del pueblo, del proletariado, de los campesinos, de los sectores medios, está desplazando de su lugar hegemónico a la burguesía monopolista y latifundista. Que la conciencia y la unidad del pueblo de Chile está arrinconando a la minoría privilegiada aliada con el capital imperialista. ¿No es eso lo que está haciendo Rivera? ¿No los está arrinconando al clero, a la oficialidad y a los empresarios? ¿Y no se siente ella representante de la clase de los trabajadores, las clases medias y proletarias? Esto es lo que Fernando Atria dice de su ideal de democracia, ¿eh? Ojo. La institucionalidad vigente responde a la fuerza social que le da vida, no a abstracciones metafísicas. Hoy, cuando en la moneda están los trabajadores organizados, el gobierno responde a los intereses de estos y no a los de los monopolistas e imperialistas. Mañana, si los representantes de los trabajadores merecen el respaldo del pueblo y éste les confía a la mayoría en el Congreso legislará en provecho de las grandes mayorías de Chile y no de los intereses de la minoría para transformar el régimen institucional y adecuarlo a las necesidades de una sociedad que camina hacia el socialismo. Ese es el ideal de democracia de Fernando Atria. Qué contento tiene que estar. Y le voy a decir que entonces lo que la señora Rivera, Allende y Atria comparten los tres es el impulso del modelo de ya fracasado Urbi et Orbi del centralismo democrático leninista. Para Lenin lo que tenía que existir era una especie como de democracia directa en que lo que funcionaban eran los soviets de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, bottom up y top down, como se dice en ciencia política.
Dado que existían estos soviets, que eran así como una red tejida hasta el Soviet Supremo, y luego del Soviet Supremo bajaba el poder hasta las células, digamos, no era necesaria una división del poder de los tres poderes del Estado. En los soviets se fundaba la estructura jerárquica del Estado y el centralismo siempre se centraliza, ¿no? Democrático-leninista, lo que tiene es la conformación de estos consejos sucesivos hasta que llegan a la máxima autoridad. Poco tiempo pasó hasta que estos soviets, que es lo mismo que más o menos se está planteando con la apropiación de las instituciones por el pueblo y para el pueblo, el gran modelo que Fernando Atria, Allende y María Rivera comparten, en poco tiempo perdió absolutamente todo su poder y terminó todo concentrado en el Soviet Supremo. Por eso es que a personas, y acá no estoy haciendo una hipótesis sobre la base de una casuística histórica, ¿bien? Pero a personajes del tipo arquetipo como el de Fernando Atria no les puede importar que existan algunas piedras en el camino que van rodando en favor de la revolución, porque después es muy fácil deshacerse de ellos. En poco tiempo Lenin se deshizo, ¿no es cierto?, de todos aquellos que le acompañaron en el proceso de la toma del poder y que después le estorbaban. Fidel Castro hizo lo mismo, el Che Guevara es un caso de eso, ¿no? Entonces, y así, Stalin también. Las purgas de las burocracias son conocidas en los regímenes de Stalin y de Mao. Hitler hizo lo mismo. Entonces es muy fácil para ellos, una vez que tienen el poder, deshacerse cuando estos idealistas exigen la concreción de su ideal. Ahora, ¿en qué termina la aplicación de este diseño institucional leninista que promueve la señora Rivera, el señor Atria, y cada uno desde su frontera, cada uno en su lenguaje, ¿no es cierto? Bueno, termina en una burocracia absolutamente corrupta que impide todo tipo de libertades, al punto que se sublevan los campesinos, se subleva a la gente muerta de hambre. Sabemos que en Ucrania, con el proceso de colectivización de las granjas, murieron 8 millones de ucranianos de hambre, ¿no es cierto? Y en definitiva todo termina en aquella palabra gulag. ¡Ah, qué alarmista me va a decir usted! Pero hoy día Christian Banken habló a favor de nosotros los alarmistas, a favor de nosotros que desde el día 1 estamos diciendo que esto no iba a llegar a buen puerto. Así es que por lo menos ya no estoy sola. Somos uno más hoy día. Porque los alarmistas somos los que estamos mostrando hasta dónde pueden llegar las cosas. Los hombres normales, como decía David Roosevelt, ¿no es cierto?, no creen que todo pueda suceder, que todo sea posible. Bueno, el Gulag fue posible con 2,5 millones de presos muriéndose en las peores condiciones, solamente por haberse guardado algo para sí y para poder sobrevivir y no morir de hambre o haber dicho algo incorrecto, ¿no es cierto? Ahora, usted me va a decir, ya, pero Vanessa, vamos, esto todavía se tiene que aprobar, estas son declaraciones que se hacen en el marco de comisiones, aterriza, tampoco seas tan extrema. Pero a ver, veamos, Ex Ante trae un artículo hoy día que plantea lo siguiente. El pacto Vamos por Chile de la derecha alberga 36 convencionales y el colectivo del apruebo son 8. Eso daría un total de 44 convencionales que votarían en contra de estas normas catalogadas como maximalistas. El resto de los convencionales, Frente Amplio, Colectivo Socialista, Movimientos Sociales, Chile Digno, etcétera, ¿no? Los pueblos originarios, por supuesto, suman 110 votos. 7 más que los 103 que se necesitan para la aprobación. ¿Y yo estoy siendo alarmista? ¿Sergio Muñoz está siendo alarmista? O sea, Sergio Muñoz, lo que plantea en su columna, que lo vamos a citar hoy día, dice, ya no hay duda, la convención se ha convertido en la mayor amenaza para nuestra convivencia en libertad. Y tal amenaza vino de la izquierda. ¿Y por qué la izquierda puede volver a poner sobre la mesa, 100 años después, mi estimado telepensante, de todas las miserias que ocasionó el diseño leninista de la institucionalidad de Rusia y el abrazo que otros seguidores de Lenin hicieron de dicho diseño
como Mao, Pol Pot, etcétera, que algunos lo llevaron, cada uno le puso de su cosecha, ¿por qué lo pueden volver a poner sobre la mesa? ¿Por qué estas ideas pueden recobrar fuerza? Por la batalla cultural. Yo me he llegado a preguntar, mi estimado telepensante, ¿será que el problema de la derecha es que hay poca gente a la que le importe el valor que tiene su propia palabra y por lo tanto su libertad de expresión? ¿Será que en la derecha en general tampoco les importa la libertad de movimiento, de asociación, de conciencia y un largo etcétera de derechos fundamentales, en tanto exista prosperidad material? ¿Será cierta esa acusación de la izquierda? Porque a mí lo único que me explica que el mundo entero no sea anticomunista después de la barbarie que ha significado esta ideología para la humanidad es que a quienes les corresponde dar esta batalla, a quienes les corresponde promover las ideas del bien, mostrar una y otra vez en cada panel, en cada película, en cada serie, en cada teleserie, lo nefasta que es esta ideología comunista. No han hecho la pega porque en realidad no les importa lo que se vulnera de fondo, que son los derechos del espíritu. Bueno, la clave de la refundación siempre es cultural, mi estimado telepensante. Si usted no está enterado, revise la discusión que tiene Fernando Atria con Carlos Peña en el Mercurio estos días sobre por qué Fernando Atria, en lugar de usar el concepto Estado social, quiere usar el concepto República Solidaria. ¿Qué batalla es esa? ¿Por qué se destina tiempo a eso? Carlos Peña dice con toda razón, esto implica, hablar de República Solidaria, implica una trampa. Porque ¿quién se va a ir en contra de algo que es solidario? Queda blindado a través del lenguaje, ¿se entiende? En cambio, en contra de un Estado social que no funciona, uno sí se podría ir. Esa es la madre de las batallas, está en el lenguaje. Por eso la gente de derecha que ha hecho la genuflexión ante el lenguaje excluyente, que le llaman inclusivo, porque es lo mismo, le ponen inclusivo, porque de esa manera transforman ese lenguaje, esa forma de hablar degenerada del lenguaje, la transforman en un inatacable, igual que el gabinete que tenemos. ¿Quién va a estar en contra de lo inclusivo? Es que aquí hay que entrar a argumentar de que es excluyente, que no va a existir la poesía, si todo lo hablamos con Lemer Esteve Serene, ¿no es cierto? Que no va a existir tampoco la música como la conocemos ahora, que no va a existir el cine. Entonces excluimos la cultura desde el lenguaje inclusivo hacia atrás, toda nuestra cultura. Eso se llama oscurantismo cultural. Pero lo blindan con la palabra de que es lenguaje inclusivo, del mismo modo que blindan el Estado social leninista con República Solidaria. Esas son las claves en la batalla cultural, que hay que comprender. Educación sexual integral, ¿quién va a estar en contra de eso? O de los objetivos de desarrollo social. Y detrás de todo eso, mi estimado telepensante, la fuerza del oxímoron. Hice un curso sobre eso, que inaugura, cuyo poder descubre Rousseau. Detrás de todo eso oxímoron, lo que tenemos es una retórica que es imbatible. Y Carlos Peña se da cuenta en esa discusión con Fernando Atria. Entonces, si es que nosotros empezamos a mirar hacia dónde va este abrazo con la República Solidaria, hacia la estatolatría. Eso es lo que está promoviendo Fernando Atria. La estatolatría es el culto al Estado como ente divino. Se trata de una creencia, un fenómeno sociológico y cultural en el que cada individuo se considera incapaz de valerse por sí mismo y delega en el Dios Estado la solución a todos sus problemas. ¿Y quién es la cabeza de ese Dios? Bueno, cada revolucionario se imagina a sí mismo siendo la cabeza de ese Dios. Y porque la estructura es el aparato estatal que se identifica con Dios, pero luego internamente tiene un cerebro que está pensando y redistribuyendo y planificándolo todo, ¿no es cierto?
¿En qué está Chile ahora? Nosotros tenemos fuertes dinámicas centrífugas que en la dirección de separar y de difuminar los poderes existentes y centrípetas en la dirección de ir generando un nuevo poder que termine por consolidar el proceso revolucionario. Sabemos de la iniciativa presentada para generar una instancia de evaluación de los actuales ministros de la Corte, ¿no es cierto? Eso significa que el proyecto que se va a aprobar en el plebiscito de salida va a remover a todos los jueces que no cumplan con los patrones ideológicos que les exija el gobierno de turno. Y se está alineando el Poder Judicial, mi estimado telepensante. Gran denuncia hace Mochiati en una de sus últimas columnas donde habla justamente del fallo del Tribunal Supremo en el caso de los hermanos Miranda Hernández. Y él plantea lo siguiente: no solo ese fallo negó a sus dueños el derecho de la propiedad, sino que los cargan con la responsabilidad de otorgar una solución habitacional a los usurpadores en coordinación con la burocracia estatal. Esta carga adicional es completamente ilegal. La Constitución establece que los tribunales deben adoptar de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado en este tipo de casos. Eso no lo hizo la Corte de Valparaíso ni la Corte Suprema. Nadie puede ser en caso alguno privado de su propiedad. La seguridad de los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece, o que en los casos que ella lo autoriza no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. La Sala Constitucional de la Corte Suprema votó 4 votos contra 1, falló en contra de la ley. Y esto claramente, fallar en contra de la ley es un delito, ¿no? Se llama prevaricación. Nadie puede acusar a estos jueces de prevaricación. ¿Ellos son la última instancia? Me pregunto. Bueno, a ello se suma la negación de la prisión preventiva al comunero mapuche por usurpación, protagonizada por la jueza Evelyn Zelaya, y el tratamiento que en general ha dado el Poder Judicial a los casos vinculados con el narcoterrorismo en la macrozona sur. Ahí uno ve cómo se va generando este nuevo poder desde las dinámicas centrífugas hacia una dinámica centrípeta que en lo que avanza es en la consolidación del nuevo régimen, la nueva élite política y la consumación revolucionaria. Y ahí tenemos a los genuflexos, ¿sí? Que en lugar de plantearse, como lo ha hecho Christian Banken, Sergio Muñoz, Mario Weissblut, Garretón, Elizondo, siguen pensando que aquí todo puede salir muy bien. Dice Sergio Muñoz: de buena fe hay quienes aconsejan esperar el proyecto que salga de la convención. En realidad no hay nada que esperar. La pasividad no ha hecho sino alentar la insensatez. Es hora de que los ciudadanos entren en la escena. Sabemos que van a destruir el aparato productivo con la nacionalización de la minería, hasta Garretón lo dice. Tenemos el tema del pluralismo jurídico, que está a la base del tipo de democracia con el que sueñan Atria, soñó Allende, sueña Boric y sueña María Rivera. ¿Por qué? Porque son los tribunales populares a los que ellos quieren llegar. ¿O ustedes creen que meter en una juguera todo nuestro Estado de Derecho y generar esas dinámicas centrífugas en que destruye al Poder Judicial absolutamente desde su fundamento no tiene por objeto consumar esta revolución en los términos que Lenin lo planteaba? Son los tribunales populares, mi estimado telepensante, y le voy a contar una anécdota. Quise investigar más de fondo a ver si eran papers al respecto, porque los tribunales populares, muy bien descritos en un libro sobre el régimen de Mao, titulado Cisne Salvaje, son el horror mismo de la vida en sociedad. Cada ciudadano se transforma en un agente de la KGB o de cualquier organismo de inteligencia, y entre todos van en el colectivo, y si a usted lo quieren acusar de algo, lo acusan durante meses y meses y lo torturan en un escenario y lo denigran públicamente hasta que le quiebran el alma.
Eso es lo que hacen los tribunales populares. Fíjese que lo único que encontré cuando googleé, y lo googleé incluso en inglés también, puede ser que haya estado mala para hacer búsquedas en internet ese día, pero lo que me salió como primera opción fue hacia una justicia popular. El pueblo decide. Iniciativa popular de norma, Convención Constitucional Chilena. Eso es lo que encontré en Google como primera opción cuando puse tribunales populares. Bueno, ¿en qué consiste entonces la justicia popular? Porque evidentemente que 13 estados de derecho distintos no van a convivir. Esto lo voy a explicar mejor. Para que terminemos en el poder total al que aspiran los totalitarios, primero hay que desarmar absolutamente todo el poder anterior y su vigencia en la vida de la ciudadanía. Se requiere de una época de caos, ¿sí? Acá lo que se está generando es un caos diseñado institucionalmente, de modo que cuando en definitiva se rompa todo ese intento experimental, puedan surgir sin resistencia los líderes totalitarios. Siempre ha sabido todo marxista que el modo de llegar al poder, siendo minoría en un régimen democrático, es extremando los antagonismos dentro de una sociedad y generando el caos, porque dentro de un orden no pueden llegar al poder total. Eso es lo que aquí se está diseñando. En palabras de Gonzalo Rojas, nos estamos yendo de lo insurreccional a lo totalitario, pasando por lo refundacional. Pero cuando uno piensa en fundación de algo, uno piensa en la creación de nuevas instituciones que van a funcionar. Esto no va a funcionar, mi estimado telepensante. Acá se está diseñando la anarquía. Y solamente a partir de la experiencia de la anarquía, la gente va a estar dispuesta a seguir el tipo de contrato social en el que cree Fernando Atria, que es el de Thomas Hobbes, donde finalmente eligen a un monarca. En esa época no existía el totalitarismo, sería un anacronismo hablar de Hobbes y el totalitarismo. Pero es un monarca prácticamente sin límites, que encarna la agencia moral de cada uno de los individuos. Él sabe lo que a usted le conviene. Solamente a partir de la entrada en el estado de naturaleza, de la guerra de todos contra todos, de quien tiene una segunda vivienda y se la van a ir a quitar, de quien necesita llegar a su campo y no lo van a dejar pasar, de quien le dan una pena más alta por ser color verde y no ser color azul ante el mismo delito. Solo sembrando esta guerra de todos contra todos es posible se cumpla el sueño de la monarquía atriana. ¿Exagero? Puede ser. Pero lamentablemente la experiencia histórica, esa es la ruta que me muestra. Y lo que se está haciendo acá, mi estimado telepensante, no soy yo la que exagera cuando alguien habla de nacionalizar la minería, de planificar la economía, de socializar los medios de producción y dejar fuera de toda decisión del Estado a 3 estamentos que se llaman élites. No soy yo la que está exagerando. Entonces, lo que acá se está institucionalizando, entiéndase bien, es el caos y la anarquía. Es el estado de guerra de todos contra todos. Y entonces la emergencia de un monarca totalitario. Estamos, dice Sergio Muñoz, ante el experimento de un segundo parlamento con la Convención Constituyente que surgió del chantaje de la violencia que usaron los políticos oportunistas para congraciarse con los activistas de la revuelta antidemocrática del 18 de octubre. Ya no hay duda, lo repito, la Convención se ha convertido en la mayor amenaza para nuestra convivencia en libertad. Y tal amenaza vino de la izquierda. Ahora, nuestro punto ciego, ¿por qué no podemos cambiar esto? ¿Por qué ninguna propuesta resuena? ¿Por qué ninguna propuesta de cambio avanza realmente? Las personas para actuar necesitamos un marco teórico más o menos en este tipo de asuntos, sobre todo de la institucionalidad y el diseño de la institucionalidad. El marco teórico de Atria, Rivero y de la gran mayoría de los constituyentes es el leninista, ¿no es cierto?
Ahora, ¿por qué nuestra democracia constitucional no logra defenderse? Porque nosotros adherimos a la teoría de la soberanía popular, que dice lo siguiente: los poderes constituidos tienen como característica la formalidad. Ellos están sometidos y disciplinados por las normas constitucionales que los constituyen. La Constitución se concibe como parámetro de validez del ejercicio de esos poderes. Así las cosas, lo que interesa para determinar los contornos del poder constituyente, o sea, de nuestra convención, es distinguir entre el poder de crear una constitución desde la nada y el poder de modificar esa constitución recurriendo a los procedimientos establecidos en la misma constitución. Una cosa es crear una constitución de la nada, hoja en blanco. Otra cosa es modificar la constitución existente o crear una constitución dadas las reglas de la constitución anterior. ¿Se entiende? La base sobre la cual debe construirse esta distinción es que el poder constituyente, esto es, el que constituye el orden jurídico estatal, no puede estar determinado por ese mismo orden estatal, sino que debe preceder, ser anterior, a las potestades estatales que son constituidas, organizadas y limitadas por él. El poder constituyente no es una manifestación del poder estatal, sino que es anterior. Este es nuestro punto ciego. Te voy a decir, ¿qué estás hablando? Sí. No somos capaces de superar esta teoría. No somos capaces de ponerla en cuestión. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué el poder de la convención es intocable? ¿Por qué no podemos introducir cambios a este proceso? ¿Por qué cualquier cosa sería inmediatamente calificada de antidemocrática, de un atentado en contra del pueblo y su decisión de ser representado por esos constituyentes en una delegación de la soberanía popular y por lo tanto un atentado a cada uno de los ciudadanos de Chile? Eso es lo que esta gente piensa. Piensa que si transforman, quienes hoy día tienen el poder político, transforman el proceso del plebiscito de salida, en alguna medida lo cambian, todo el pueblo de Chile se va a sentir ofendido, porque adhieren a la teoría de la soberanía popular. ¿Sí? Porque creen que acá lo que se expresó en esas escuálidas votaciones de elección de constituyente fue la soberanía popular. Cuando en realidad la mayor parte de la gente no está ni ahí con toda esta cuestión. Y sí, va a estar muy preocupada cuando le destruyan y le desmantelen a su país e institucionalicen la anarquía y la guerra de todos contra todos. Ese es el problema, mi estimado telepensante, del hombre teórico, del humano teórico muy criticado por Nietzsche y por Heidegger, que viven en su torre de marfil, fuera de la realidad. Entonces ahora, y fíjese usted que yo no estoy hablando tanta cabeza de pescado, porque hasta Giorgio Jackson se da cuenta del peligro que implica la deslegitimación de la Convención Constituyente a través de las propuestas desquiciadas que están haciendo. Él dijo, este es nuestro futuro secretario general de gobierno, al medio uruguayo La Diaria, que el hecho de que la convención sea representativa no quita que hayan ocurrido situaciones no deseables y reprochables, y advirtió que hay cosas que me parecen loquísimas y caricaturizables. Pero la convención es representativa y es legítima, ¿sí? Ese es el punto. El punto es si podemos tocar, introducir un alfiler en la médula del principio de soberanía supuestamente delegado en esta convención. Ese es nuestro punto ciego. Eso es lo que no estamos viendo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacer ahí? Entonces déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Puede el poder soberano destruir la propia soberanía? ¿Tiene el poder soberano el poder de destruir su propia soberanía? Sobre todo si es un poder delegado. Yo creo que no. Yo creo que nadie eligió a convencionales constituyentes para que destruyeran la soberanía de Chile. Y Chile va a dejar de ser soberano si es que se aprueba la norma que permite que el Sistema Internacional de Derechos Humanos revise sentencias con efecto de cosa juzgada. El artículo 8 de la Comisión de Sistemas de Justicia
significa la renuncia a la soberanía e independencia de los tribunales chilenos. Eureka, ahí está. Estimado telepensante, hay que generar una nueva teoría sobre la soberanía y los poderes que tiene la soberanía. Porque no podemos quedar en el punto ciego en que nos deja, le voy a hacer una analogía, la siguiente pregunta. Se lo hacían en los conventos medievales, los monjes. Bueno, suponían que Dios es todopoderoso, ¿cierto? Ahora, si Dios es todopoderoso, debiese de ser capaz de crear una roca más pesada de lo que su poder puede levantar. El problema es que si Dios crea esa roca, dejaría de ser todopoderoso. Pero si Dios no la crea, no la puede crear, entonces no es todopoderoso. ¿Se entiende? Son esas trampas de la razón, esos puntos ciegos en que no podemos salir. No hay lógica, no opera la lógica. Bueno, nosotros tenemos una tremenda oportunidad de avanzar la teoría contractualista. Porque si usted revisa, en John Locke, el derecho a la desobediencia civil es respecto de las instituciones establecidas. Acá la verdad es que nosotros tendríamos que tener derecho a la desobediencia civil respecto del proceso en el que se están estableciendo dichas instituciones. Si usted piensa en Rousseau, nunca Rousseau habla de que la voluntad general va a elegir aquello que le va a hacer mal y la va a destruir, que vendría siendo esta asamblea. Además, Rousseau no cree en la representación. Pero sí se da cuenta que muchas veces la voluntad general no va a saber lo que es bueno para ella. Entonces necesita el legislador y ahí surge Stalin, Mao, Hitler, etc. ¿Y quién nos va quedando en la teoría contractualista? Para entender de fondo. Bueno, quizás John Rawls hubiera ayudado. Pero acá lo que nosotros estamos viviendo en Chile y que se repite en varios esquemas en Latinoamérica es que nosotros necesitamos una teoría de la soberanía popular que se haga cargo de lo que implica la delegación de dicha soberanía y que, producto de que no pasa como en la voluntad general rusoniana, que es cada uno de nosotros el que está deliberando con los demás, sino que hay otros que deliberan por nosotros, esos otros tengan un límite a sus posibilidades de deliberación. Y que cuando excedan esos límites, pero esto tiene que estar en la teoría, entonces ellos están violando y traicionando el poder que sale del delegado de representación. Y eso debiese implicar la inmediata disolución de la convención o la asamblea que se encuentre en el proceso del diseño institucional. ¿Le parece? Entonces, porque si nosotros no hacemos eso, si nosotros no nos salimos de este punto ciego, va a ser imposible introducir una cuña. Vuelvo a las preguntas clave. ¿Tiene el poder soberano el poder de destruir la propia soberanía? ¿Tienen los representantes de la soberanía popular el poder de despojar al populus de la soberanía que le corresponde y que fue delegada en ellos? Porque eso es lo que están haciendo con los chilenos. Nos van a despojar de nuestro poder soberano, van a destruir la unidad nacional, van a entregar todas nuestras posibilidades de decidir autónomamente a organismos internacionales. Entonces, ellos no tienen, de hecho el artículo 135, inciso final, establece que el texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. ¿Qué hacer? Hablaba con un amigo hace 2 días atrás que me decía, quiero creer que de esta juventud, de este proceso, saldrá algo bueno. Quiero creer que... Una cosa notable. Ese voluntarismo, ¿no? Ese voluntarismo que todavía muchos tienen, de querer creer que de todo esto puede salir algo bueno. Cuando le mandé el video a María Rivera, se le pasó su creencia.
Luego tenemos la posibilidad que abre Jorge Peña Vial cuando soñó, lo leo en una carta al director, dice: ayer tuve un sueño intenso y vivido. Habían invitado al presidente Boric a la convención con la intención de destrabar una seguidilla de votaciones que no lograban los 2/3 y para solicitarle prórroga de 3 meses. El presidente tomó la palabra y agradeció largamente el trabajo realizado por la convención, la cantidad y calidad de sugerencias realizadas, pero que no accedería a la ampliación del tiempo asignado, no solo por motivos de presupuesto, sino por la patente incapacidad que han mostrado de lograr acuerdos. Y su sueño sigue diciendo que los manda para la casa en breve. ¿Va a pasar eso? No, no va a pasar, porque el sueño revolucionario de la convención es el sueño de Allende, es el sueño de Atria, es el sueño de María Rivero, es el sueño de Boric. Es el intento nuevamente de consumar el sueño de Lenin. Increíble que esta gente no sea capaz de tener sus propios sueños, ¿no? Bueno, Moschetti nos dice que podría llegar el momento en que, así como cada uno de los que fue a votar a prueba tenía un motivo personal, individual, para votar, porque quería derechos sociales, quería que le mejoraran su rancho, que cada uno de los chilenos se dé cuenta que tiene un buen motivo para rechazar, es decir, que a nivel individual se produjera una toma de conciencia. Difícil cuando todos los medios están en manos de la extrema izquierda, muy difícil. Y ese poder comunicacional, no todos, pero parte importante obviamente. Parte de los sufistas, cuando yo digo todos, para que se aclare, uno se refiere a que la parte más importante, que hace la diferencia y que marca la ruta, está en manos de esa gente. ¿Ya? Para que no me acusen de una falacia de la generalización. Luego, Sergio Muñoz plantea que el nuevo Congreso tiene el deber de recuperar la potestad constitucional que regaló el actual Congreso y de disponerse, por lo tanto, a ejercer la plenitud de sus facultades para sacar al país del atolladero al que fue empujado. El problema es la desidia política. Yo creo, mi estimado telepensante, que acá lo que tenemos que hacer es pensar profundamente en las preguntas que nos abre esta experiencia empírica respecto de la teoría de la soberanía popular. Invito, además, a quienes hoy día se sienten amedrentados por la amenaza de tocar este cuerpo soberano encarnado en estos representantes y ser acusado de antidemocrático y de faltar gravemente a la lealtad que implica un proceso de esta índole, sobre todo por los medios internacionales, etc., lo invito a tener el coraje de reflexionar cómo podemos pensar una teoría de la soberanía popular que es delegativa, que pone límites a los representantes en los que ha sido delegada dicha soberanía. Y acá, mi estimado telepensante, los límites se han pasado todos. Nadie fue a votar a prueba para tener un régimen totalitario previa institucionalización del caos, la anarquía y de la guerra de todos contra todos. Nadie fue a eso. Por lo tanto, yo invito a que el Congreso haga una reforma en el proceso del plebiscito de salida, en el que votar rechazo implique una nueva constitución, pero redactada y diseñada por quienes saben. Pastelero a tus pasteles. Cada chileno va a entender, después de lo que ha visto, después de lo que ha experimentado, que uno no se puede ir a sacar la muela con el mecánico, ni se puede ir a arreglar el auto con el dentista. Las fuerzas democráticas se van a tener que hacer presentes y las antidemocráticas van a tener que sufrir el rigor de la ley vigente, que es la Constitución de 1980, si es que no están dispuestos a aceptar pacíficamente el resultado de un plebiscito de salida. Y si las fuerzas de orden no han entendido lo que hay en juego y permiten, y el gobierno no abraza su segundo discurso, y en vistas a la manifestación popular de rechazo a este proyecto totalitario,
entrega, suelta, abandona su proyecto revolucionario, entonces estamos en un problema mayor. Espero haberlos dejado pensando respecto de este proceso en lo que venga las próximas 2 semanas y que tengamos entonces una nueva fuente para pensar el derecho, para pensar este tipo de procesos, para avanzar en la teoría política, que es fundamental, y no nos dejemos extorsionar. Lo que queda en juego es el destino, el futuro y la felicidad de todos los chilenos. Que estén muy bien y disfruten de sus vacaciones. De todas maneras, me haré presente terminando con los capítulos históricos que faltaban de análisis respecto a los últimos meses previos al quiebre institucional de 1973. Que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias a mis Patreon y a todos los suscritos a este canal.